Pues muchas gracias, Xavier, y muchas gracias también por la invitación. Aunque discrepo con lo que se ha dicho aquí ayer de que hacemos terapia de grupo, pero creo que es importante al menos romper el aislamiento en que nos encontramos a menudo, la sensación de estar aislado en esta batalla contra el antisemitismo, y por esto agradezco mucho de poder estar hoy aquí. Y quiero empezar con una noticia buena, a pesar del tema, y es que ya no hay antisemitas en Europa. Vale, aseguro que no soy de estos que creen que el antisemitismo es un invento del Estado de Israel para tapar la boca a sus críticos, sino evidentemente existe antisemitismo en Europa. El antisemitismo está bien vivo, pero lo que no existe, creo, o casi no existe, es el antisemitismo abierto, la referencia positiva al antisemitismo, tal como en el siglo XIX, principio del siglo XX, aún formaba parte del buen tono de los patriotas europeos declararse a sí mismos como antisemitas. Hoy en día este antisemitismo tan abierto no existe. Formaba parte del buen tono de aquella época distanciarse del viejo odio contra los judíos y del odio vinculado con la religión. Y contra ello, al principio del siglo XX, se utilizaban las nuevas teorías, las teorías modernas, las teorías de la raza, considerados científicos para fundamentar el nuevo moderno antisemitismo. Y para ilustrarlo, he encontrado una cita del primer sociólogo, primer catedrático de sociología español, Manuel Sales y Ferrer, que al principio del siglo XX escribe: la raza semita ha realizado grandes empresas, ha fundado estados duraderos y extensos, ha contribuido notablemente a la obra de la cultura. Tanto elogio ya es sospechoso, ahora viene el pero. Pero no puede negarse que en facultades conceptivas y aptitudes sociales es de condición inferior a los arios. Jamás el semita ha concebido el mundo sino como una unidad simple e indiferenciada, sin oposición ni variedad interior. Facultades conceptivas, aptitudes sociales, indiferenciación, esto no son palabras del odio fanático religioso, sino las palabras de un científico social que intenta explicar el mundo moderno. Pero como ustedes saben, el antisemitismo se ha puesto en evidencia con Auschwitz. No que no se podía conocer ya antes su contenido que desprecia a la dignidad humana, pero con el Holocausto se ha puesto delante de los ojos de todo el mundo la barbarie que contiene el antisemitismo. Desde entonces, uno ya no puede decir de sí: soy antisemita, al menos no si se quiere encontrar dentro de los discursos hegemónicos actuales. Pero negar el propio antisemitismo no hace desaparecer el fenómeno. Detrás del yo no soy antisemita, pero se esconden discursos, retóricas, semánticas antisemitas claramente identificables. El aislamiento del antisemitismo abierto puede parecer positivo. Puede parecer que nadie asistiría a la defensa del antisemitismo. Pero he aquí también la otra cara de la moneda. La defensa del antisemitismo consiste justamente en la negación de su existencia. Si no hay antisemitismo, sino solo posiciones patriotas, solo críticas al sionismo, a Israel o a la lobby judía, entonces la crítica al antisemitismo parece perder su objeto. Que no es así, que el antisemitismo se encuentra en muchas formas en la sociedad actual. De esto trata mi presentación de las 5 formas del antisemitismo hoy en día. Intentar definir lo que es el antisemitismo resulta tarea espinosa y controvertida. No existe una única definición clara y ampliamente aceptada. Yo he traído ahora una definición del Observatorio Europeo de Racismo y Xenofobia, que ahora es el European Union Agency for Fundamental Rights,
En España también la definición utilizada para del Observatorio de Antisemitismo en España. Esta definición ocupa una página entera, contiene expresiones conscientemente indefinidas e incluye una serie poco ordenada de ejemplos. Leo solo el comienzo. Dice: el antisemitismo es una determinada percepción sobre los judíos que puede expresarse como odio hacia su persona. Las manifestaciones verbales y físicas del antisemitismo se dirigen tanto contra personas judías o no judías, como contra sus bienes, instituciones comunitarias o lugares de culto. Estas manifestaciones también pueden tener como objeto el Estado de Israel, concebido como una entidad colectiva judía. Pero si nos preguntamos en qué exactamente consiste esta determinada percepción o estas manifestaciones verbales y físicas, la definición no resulta de mucha ayuda. Solo menciona algunos ejemplos como negar el holocausto o comparar la política israelí con la política de los nazis. La confusión terminológica se vuelve aún más grande si tenemos en cuenta que algunos autores, como Taguieff, proponen el término genérico judiofobia, también es el subtítulo de este seminario, bajo el cual el antisemitismo solo sería el odio a los judíos ideológicamente organizado. No obstante, yo me refiero ahora al antisemitismo, que es el término más utilizado en la sociología internacional. Y bajo este término quiero presentar 5 tipos ideales. El término de tipo ideal hace referencia, para los que no lo saben, a un instrumento conceptual. En la realidad, la mayoría de los casos se encuentran en alguna forma, alguna mezcla de estos tipos ideales. Simplemente es un concepto para poderlo diferenciar. Los tipos ideales son el antijudaísmo, el antisemitismo racista, racial o nacionalista, el antisemitismo secundario, el antisemitismo islámico, el antisemitismo antisionista y como sexta forma, denominado 5 más 1 forma, el antisemitismo estructural, que como se explicará más adelante, aunque lleva en el nombre el término de antisemitismo, yo no lo considero un antisemitismo per se, puesto que no se dirige contra los judíos, sea como raza, religión o ciudadanos de Israel, sino que es más bien una estructura de pensamiento afín al antisemitismo. Comenzamos con el primero, con el antijudaísmo, también denominado antisemitismo tradicional o antijudaísmo cristiano. Eso es la discriminación de los judíos basados originalmente en el argumento religioso. No obstante, estos argumentos se han convertido a lo largo de los siglos en conocimiento popular, arraigado en la cultura cristiana. La negación del judaísmo a reconocer a Jesucristo como el Mesías y la culpabilización de los judíos en general por la muerte de Jesús. Esos son quizás los argumentos más básicos y recurrentes de esta forma. A partir de ahí se ha creado una gran serie de calumnias sobre los judíos, rituales de asesinatos de niños cristianos, blasfemias, profanación de hostias consagrados o las responsabilidades por determinadas enfermedades o epidemias. En este contexto también hay que mencionar los estereotipos que califican a los judíos como usureros, avariciosos, maestros del engaño y vengativos. Porque son estos últimos los estereotipos que quizá de forma más intacta han pasado por la Ilustración y se encuentran hoy en día también como parte de otras formas del antisemitismo. Aunque se trata de una forma muy antigua, persiste todavía hoy en círculos católicos y luteranos en Europa conservadores. He traído un ejemplo de este año del periódico ABC, un artículo llamado La muerte en la cruz, más allá de Jesús, que habla de un presunto mártir, un niño de 7 años. La historia no tiene ningún fundamento científico, jurídico o histórico. Y dice el artículo que este niño, Dominguito del Val, un niño de 7 años,
Fue víctima del odio de los judíos, que en aquella época eran muchos y muy poderosos. En la capital aragonesa, y tenían, según escribía Alfonso X el Sabio, la tradición de crucificar a niños durante el Viernes Santo para recoger su sangre. Eso no es de hace 500 años, esto es este año, en Pascua de este año. Hay que decir también que tras múltiples quejas recibido, el periódico retiró el artículo de su página web y se disculpó. Frente a esta forma del antisemitismo tradicional, todas las demás formas que voy a presentar suelen considerarse antisemitismo moderno. El propio término de antisemitismo fue una creación del siglo XIX, con la que, como ya decía, se pretendía distinguirse del odio a los judíos, considerado retrógrado y emocional. En la literatura se conoce esto como también el antisemitismo racista, o racial, o nacionalista. Presenta el intento de utilizar las nuevas teorías sobre la raza y caracteres nacionales, considerados como científicos, para justificar la discriminación de los judíos. A estos ya no se consideraba un grupo religioso, sino una raza. La noción de la raza se mezclaba con los nacionalismos y la creación de los estados-naciones en Europa en el siglo XIX. En esta idea, según la cual los pueblos se organizan en estados nacionales, los judíos no solo aparecían como otro pueblo o otra raza, sino como la antirraza por antonomasia. Su mera existencia ponía en duda el principio organizador que tenían en mente los nacionalistas europeos. Los judíos se convertían así en lo contrario de la nación. Como pueblo sin Estado, representaron la no identidad frente a las identidades nacionales europeas. Frente a la cálida comunidad de la patria, ellos presentaron la organización abstracta, la fría sociedad y la falta de la cultura propia. Gran parte de lo que se temía y que no se entendía en el proceso de modernización se achacaba a los judíos. Se identificaba a los judíos con el dinero, con los intereses, con el poder organizado globalmente y en secreto, y tanto con el capitalismo como con el bolchevismo, ambos entendidos como conspiraciones, como organizados por sujetos concretos. Aquí ya se puede ver que el antisemitismo moderno es más que un prejuicio parcial y ocasional. Es un modelo de explicación del mundo, una semántica, una cosmovisión. Ayuda a entender el mundo, su organización política, económica y social. Como muestra el ejemplo de la responsabilización de los judíos, tanto por el capitalismo como por el bolchevismo, afirmaciones opuestas parecen encontrar fácilmente su lugar en una misma semántica. El antisemitismo se convierte en ideología, en cosmovisión, en estructura psicológica y en resentimiento, y escapa de esta forma a la argumentación racional. Otro problema es que el imaginario de los judíos como raza incluye la incapacidad lógica de cambiar la clasificación designada. Ni el renunciar a su religión, ni al declararse patriota ferviente podrían despojar de su estatus a los que una vez ya hayan sido identificados como judíos. Lo que es más, en la lógica antisemitismo racial o nacional, todos los intentos de asimilación tenían que ser entendidos como sospechosos actos de infiltración. Si los judíos representan la antirraza y con ello lo contrario de la nación, entonces también la idea del judío alemán o judío francés se tenía que convertir en contradicción. La existencia de la diversidad chocaba con las pretensiones homogeneizadoras de los nuevos estados nacionales. Aunque, como he dicho al principio, este tipo de antisemitismo está rechazado por el centro democrático de todos los países de Europa, se encuentra todavía en algunos grupos de extrema derecha y, que quizá incluso es más grave, como chiste en gran parte de la sociedad.
Y uno de estos chistes ya se ha presentado ayer, ¿no? La historia de los tweets con el hashtag putos judíos, 300 tweets, 18.000 retweets después del partido, después de la victoria de Maccabi Tel Aviv contra el Real Madrid en la Copa de Europa de baloncesto. Ahí se puede leer cada uno, no lo tengo que leerlo yo. Los chistes que se hacían, ¿no? El hashtag putos judíos fue trending topic, significa uno de los temas más leídos en esta noche, más leídos y más escritos, ¿no? Bien, voy al tercer tipo de antisemitismo, el antisemitismo secundario. Después de la Segunda Guerra Mundial y la barbarie del Holocausto, la referencia positiva al antisemitismo ya no era ninguna opción. Aunque con ello el antisemitismo racista o nacional no desapareció del paisaje europeo, al menos en el espacio público hegemónico ya no se suele encontrar justificaciones abiertas a este tipo de antisemitismo. No obstante, el antisemitismo resulta ser muy versátil y poco después de la Guerra Mundial surge en Alemania, pero también en otras partes del mundo, el antisemitismo secundario, también denominado antisemitismo democrático, porque él sí que se encuentra en el centro democrático de nuestras sociedades. Este antisemitismo después de Auschwitz no se justifica a pesar del Holocausto, sino por razón del Holocausto. Y está resumido por el psicoanalista judío Zvi Rex en una formulación brillante que quizá conocen. Los alemanes no perdonarán nunca Auschwitz a los judíos. Como reversión de culpa, esta forma de antisemitismo es capaz de disculpar por un lado a los agresores y culpabilizar al mismo lado a las víctimas. Algunas formas extendidas de disculpar lo hecho consiste en insistir en la ignorancia de gran parte del pueblo alemán sobre el exterminio de los judíos, o en enumerar el Holocausto solo como una forma más de las múltiples atrocidades cometidas antes, después y durante la Segunda Guerra Mundial, o en ensanchar el daño producido contra el propio grupo. Pero si el Holocausto no fue peor que el bombardeo de Dresden, si el Holocausto fue solo una reacción al y copia del Gulag, entonces pierde su carácter singular. Algunas formas comunes de culpabilizar a los judíos son suponer algún tipo de poder o amenaza por parte de estos, o insistir en el carácter violento de sus exigencias de reparación. En la combinación de la exculpación y culpabilización con la dimensión del tiempo, esta dimensión del tiempo hace mover la balanza en contra de los judíos. Mientras nuestra culpa ha pasado y nosotros ya hemos pagado por los hechos, las exigencias económicas o morales de los supervivientes y sus predecesores siguen en la actualidad. También de aquí he traído un ejemplo. De 2014 respondían 52% de los alemanes, 48% de los españoles, con probablemente cierto a la afirmación: los judíos aún hablan demasiado sobre lo que les sucedió en el Holocausto. Esta queja se combina con la idea de la organización a escala global, ahí otra vez la idea del poder, ¿no?, de los judíos y su supuesto poder, que les lleva finalmente a la creación de la industria del Holocausto, así el título del libro de Finkelstein, en que los judíos explotan la memoria del Holocausto con fines económicos y políticos. Los paralelismos con la imagen del judío sin escrúpulos y avaricioso son más que notables. La cuarta forma del antisemitismo, el antisemitismo islámico. El antisemitismo islámico puede ser percibido como el resultado
de una exportación del antisemitismo moderno, segunda forma, moderno europeo, a las condiciones específicas del mundo árabe o musulmán. A partir de los años 20 del siglo pasado, el antisemitismo moderno europeo se encuentra con un proceso de modernización y descolonización de los países árabes. Para entender la relación entre descolonización y antisemitismo, es importante comprender que la adquisición de tierra por organizaciones y colonos judíos era percibido por la mayoría árabe como colonialización bajo el protectorado británico. En la primera mitad del siglo pasado, así los movimientos anticoloniales tenían los mismos enemigos que los nacionalsocialistas: Gran Bretaña, el bolchevismo y los judíos. No nos ha de sorprender que gran parte del movimiento anticolonial contra Gran Bretaña y Francia se entusiasmara por el nacionalsocialismo. Uno de los primeros antisemitas árabes más destacados de esta época fue el mufti de Jerusalén, Muhammad Amin al-Husayni, que era colaborador estrecho con el régimen nazi, y sus ideas influyeron en amplias partes del mundo árabe. Aunque la simpatía abierta con el nacionalsocialismo retrocedió radicalmente después de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo como semántica, como cosmovisión, como estructura capaz de explicar lo que está pasando, económica, política y socialmente, se mantiene en gran parte del mundo árabe. Así que el conflicto judío-árabe del Oriente Próximo no se percibe mediante una explicación propia, local, sino como parte de una semántica global que vincula a los judíos a Israel con el colonialismo, con redes globales de poder económico y militar, como por ejemplo en la lobby judía de Estados Unidos. Y se percibe la existencia de Israel no solo como amenaza para la paz en la región, sino incluso para la paz mundial. El ejemplo quizá más conocido es Hamas, ¿no?, que en su carta fundacional todavía hoy en vigor hace referencia a los protocolos de los sabios de Sion, una falsificación antisemita rusa de 1902, que habla de conspiraciones judías mundiales. Y la carta además identifica a los judíos detrás del poder de los medios de comunicación, de la Revolución Francesa, del bolchevismo y de muchas apariencias más del mundo moderno. A raíz tanto de las migraciones desde el mundo árabe como de movimientos de solidaridad anticoloniales en el llamado Primer Mundo, las ideas del antisemitismo islámico se están reimportando a Europa, ¿no? Y ayer Clemens nos contó de manifestaciones llamados pro-palestinos que gritaban en Alemania judíos al gas, ¿no? Y esto es una de estas reimportaciones, algo que los neonazis en Alemania no se hubieran atrevido, ellos sí que lo hacen. La quinta forma del antisemitismo es el antisemitismo antisionista. El conflicto judío-árabe y su codificación como conflicto colonial es una de estas fuentes del antisemitismo antisionista, también a veces denominado antisionismo antisemita, según si se quiere subrayar que se trata de un antisemitismo que aparece en forma del antisionismo o si se trata de antisionismo que utiliza argumentos antisemitas. En esta forma se fusionaron la interpretación del conflicto alrededor de Israel, del antisemitismo islámico, con el apoyo oficial de la lucha anticolonial y antiimperialista de la Unión Soviética. Mediante movimientos de solidaridad con estas luchas y organizaciones afines a las ideas de la Unión Soviética, se extiende el antisionismo a gran parte de la izquierda europea. Aquí resulta imprescindible hacer un pequeño paréntesis y diferenciar este antisionismo de formas de antisionismos propios de los judíos ultraortodoxos.
Paréntesis. El sionismo como idea y movimiento político moderno comenzó a finales del siglo XIX y Nathan Birnbaum y sobre todo Theodor Herzl quizá pueden ser vistos como los defensores más influyentes de este movimiento que buscaba la creación y posteriormente el mantenimiento y la defensa de un Estado nacional judío. Ya en sus comienzos, el sionismo fue una reacción al antisemitismo en Europa. Desde el nacionalsocialismo, como muy tarde, la vida judía en gran parte de Europa resultó imposible. El sionismo encuentra dos contestaciones dentro de la propia comunidad judía. Una de ellas, muy común antes de la Segunda Guerra Mundial, era la posibilidad de superar el antisemitismo en Europa. Según esta posición, el sionismo y el antisemitismo quieren lo mismo, la exclusión de los judíos de Europa. Los antisionistas, que así argumentaron, apostaron por lo contrario, por la integración y la asimilación y la igualdad dentro de las sociedades europeas. Otra contestación dentro del judaísmo es la presentada por algunos grupos ultraortodoxos, tanto fuera como dentro del Estado de Israel. Según estos, la creación de un Estado judío sería una blasfemia. Siguiendo la interpretación de la Torá de estos grupos, solo Dios puede librar a los judíos de la situación de diáspora y lo hará enviando al Mesías. En estas formas de antisemitismo hay que distinguir aquello que utiliza argumentos antisemitas. Son aquellos, sobre todo, las formas que hacen referencia al poder, al dinero, a conspiraciones, redes globales de los judíos, aunque el término judío suele estar sustituido por el de Israel o sionista. Otros ejemplos de la retórica antisemita dentro de algunas corrientes del antisemitismo consisten en engrandar las injusticias cometidas por Israel o igualar la situación de la población palestina actual con la de los judíos durante el nacionalsocialismo. Parecido al antisemitismo nacional, también esta forma del antisemitismo antisionista percibe la incapacidad de los judíos de crear su propia nación y se les niega lo que a todas las demás naciones se les concede. Por ello, en la ya mencionada definición de trabajo de la Unión Europea, se define como antisemitismo con respecto a Israel, cito, negar al pueblo judío el derecho de autodeterminación, por ejemplo, afirmando que la existencia del Estado de Israel es un proyecto racista. Aplicar una doble moral, exigiendo al Estado de Israel un comportamiento que no se espera y demanda de ningún otro Estado democrático. Usar símbolos e imágenes asociadas con el antisemitismo clásico para caracterizar a Israel o a los israelíes. Realizar comparaciones entre la política israelí actual y la de los nazis. Responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de Israel. Fin de la cita. Para no evocar la idea que todo crítica a la política de Israel sería antisemitismo, se han elaborado algunas ayudas orientativas. Así, por ejemplo, el test 3D de Sharansky, según el cual la deslegitimación, demonización y el doble rasero serían criterios para diferenciar una crítica permisible, independientemente si esta crítica es acertada o no. No tenemos que tener la razón en nuestra crítica, pero no debemos deslegitimizar, demonizar y utilizar un doble rasero. Además, existe la diferenciación entre crítica y resentimiento. En la crítica domina la facticidad racional. El crítico es capaz de revisar su propia posición con la ayuda de nuevos hechos. El resentimiento antisemita, por lo contrario, está vinculado a los afectos y se caracteriza por la incapacidad de cambiar la posición propia. Haga lo que haga Israel, para el antisemita la posición en contra del Estado de Israel está determinado de antemano y se inmuniza de esta manera contra hechos diferenciadores. En la izquierda, definirse como antisionista provoca ciertas connotaciones sobre la interpretación del conflicto judío-árabe.
Los antisionistas interpretan el conflicto en términos de imperialismo y colonialismo. La culpa recae casi en su totalidad al Estado de Israel, descrito como un Estado beligerante. Como clave comunicativa, el antisemitismo antisionista hace superfluo nombrar explícitamente los propios resentimientos antisemitas. El antisionismo permite ocultar el propio antisemitismo, distanciándose abiertamente del antisemitismo y del odio a los judíos. Contrario al fundamentalismo islámico o al antisemitismo nacional, la izquierda no permite la exclusión directa de los judíos como religión o como raza. Pero al sustituir judío por sionista y al identificarlo con el imperialismo, se puede mantener una explicación antisemita del mundo solo cambiando el color del traje, es decir, solo cambiando una palabra por otra. Y también de esta forma he traído un ejemplo, o más bien dos. El primer ejemplo es la exposición Paz Celestina, que recorrió España y que lamentablemente fue también mostrado en al menos 2 ocasiones en mi universidad, la Universidad de Valencia. En ella se compara en imágenes a Israel o directamente al judaísmo con el nacionalsocialismo. Se equiparan, por ejemplo, la estrella de David, ahí se puede ver en la persona que lleva la pancarta, ¿no? La estrella de David con la esvástica. Y en otra imagen se puede ver la cara de Hitler sobre un código de barras de productos israelíes, llamando a su boicot, y lo que no se puede ver aquí debajo, denominando bestias a los israelíes. Otro ejemplo, igualmente del ámbito académico, es el que cuenta Gonzalo Álvarez Chillida de un acto en la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Dice Chillida, o escribe Chillida: al entrar el presidente de las comunidades de religión judía del país en los pasillos de la facultad para intervenir en un acto académico, un grupo importante de alumnos y alumnas le recibió con gritos como "judíos fuera" y "estamos hartos de los judíos", mientras se repartían una hoja donde se les calificaba de usurero. Aunque parezca extraño, se trataba de un grupo que se considera a sí mismo antifascista. ¿Vale? Eso eran las 5 formas del antisemitismo, pero he prometido 5 más una forma. La quinta forma, el antisemitismo estructural, que asimismo aún no presenta ninguna forma de antisemitismo porque no va dirigido contra los judíos, ya sea como religión, raza o ciudadanos de Israel. Estoy hablando de lo que comúnmente se conoce como antisemitismo estructural, y se trata de una forma de pensar que no se refiere inmediatamente a los judíos, sino a fenómenos que el antisemitismo primario identifica con ellos. Por ejemplo, el poder de un pequeño grupo, la relación de este pequeño poder con el dinero, especialmente con el dinero sin trabajo manual, el no tener raíces, una intelectualidad excesiva, el secretismo misterioso o la deslealtad hacia los poderes establecidos. Encontramos en este grupo ciertas críticas muy extendidas al dinero, al capital financiero, a los bancos, a la especulación. Podríamos decir que se trata de una forma mutilada de crítica al capitalismo, que comparten amplios sectores de la población. Es mutilada porque solo critica una cierta apariencia del sistema económico. No entiende la relación de esta superficie visible con la estructura económica en su totalidad. Ya el nacionalsocialismo conocía la diferencia entre capital usurero y capital creador, industrial, o capital alemán en este caso. Diferenciación muy común en amplias partes de los movimientos sociales hoy en día, que critican a los bancos defendiendo al mismo tiempo la industria nacional
como solución a los problemas económicos sociales. Como decía antes, esta forma del pensamiento aún no considero antisemitismo. No obstante, la podemos entender como una estructura básica capaz de comunicar, de transportar modos específicos de pensamiento entre diferentes grupos sociales y entre diferentes tiempos históricos, y que facilitan especialmente la comunicación de contenidos antisemitas. Se convierte en antisemitismo cuando se personalizan estos poderes misteriosos anteriormente nombrados y se les identifica con la figura del judío. Por tanto, puede ser considerado precursor o estructura básica del antisemitismo. Y ahí también he traído un ejemplo donde esta crítica a los bancos, al capital financiero, ya se ha vuelto antisemitismo. Es decir, ahí no es antisemitismo estructural, sino ahí ya el banco ha sido identificado con los judíos. Además, en una mezcla muy extraña, ¿no? Escribiendo Juden en alemán, típico del antisemitismo nacionalista. Ahí no sabemos qué hay detrás: religión, crítica al capitalismo, a los bancos, izquierda, derecha. Realmente podrían ser casi todos, ¿no? En la presentación de estos 5+1 formas del antisemitismo hemos visto algunas disputas sobre denominaciones. Otras diferenciaciones serían perfectamente posibles, como la ya mencionada antisemitismo tradicional versus el antisemitismo moderno, en que el antisemitismo moderno serían todas las formas menos la primera. Otra posibilidad es diferenciar entre antisemitismo de derechas, por ejemplo el antijudaísmo o el antisemitismo nacional, versus el antisemitismo de izquierda, por ejemplo el antisemitismo antisionista. No obstante, en la realidad raras veces encontramos estos tipos ideales y más bien encontramos mezclas y alianzas políticas que a primera vista podrían parecer extrañas. La izquierda y derecha juntas contra el poder de los bancos, el antisemitismo estructural, o movimientos emancipadores con movimientos represivos clericales contra la política de Israel, por solo nombrar algunos. Es justamente este carácter multifacético del antisemitismo que ayuda a negar las propias tendencias antisemitas. Así que la alusión a una forma específica del antisemitismo puede servir para marcar la posición propia como no antisemita. Así sirve, por ejemplo, la referencia al antisemitismo racial de la derecha hacia la izquierda para negar el antisemitismo en las filas propias. A pesar de la complejidad del tema, podemos resumir que ciertas formas, aunque no son exclusivos de una región o un tiempo históricos o una ideología política, pueden ser dominantes o al menos comunes en un contexto específico que en otro. Así, por ejemplo, el antijudaísmo fue dominante en un tiempo histórico donde el poder de la Iglesia era mayor. En España, quizá hasta los años 70 del siglo pasado. Además, dentro del cristianismo, esta forma del antisemitismo se encuentra en Europa específicamente en el catolicismo y en la variante luterana del protestantismo. El antisemitismo nacional o racista fue la forma dominante de los estados europeos en el tiempo de su creación y definición, desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Ambas formas, el antijudaísmo y el antisemitismo racial, sobreviven hoy en día sobre todo en círculos ultraconservadores o de extrema derecha. En el espacio público encontramos normalmente las otras formas de antisemitismo. Mientras el antisemitismo democrático se encuentra en el centro político de la sociedad, el antisemitismo antisionista es más dominante en la izquierda antiimperialista y el antisemitismo islámico se encuentra sobre todo en países árabes
y en comunidades de inmigrantes de estos países en Europa. Si aquí se defiende que todas estas diferentes formas de pensar responden todos a un término, al término de antisemitismo, también tengo que mostrar que ahí detrás hay una estructura común, ¿no? Una semántica quizá inherente al antisemitismo. Y voy a mostrar 4 semánticas comunes de todas estas formas de antisemitismo que hacen que sea fácil conectar entre las diferentes formas y transportarlas de un ámbito, de un grupo social al otro. Primera diferenciación, comunidad en contra sociedad. Todas las formas del antisemitismo moderno incluyen alguna variante de queja antimoderna. La pérdida de la comunidad, la destrucción de las tradiciones de formas de convivencia solidarias, armónicas o auténticas. Se lamenta la competencia del individualismo y un dominio abstracto. Hasta aquí solo tendríamos elementos del antisemitismo estructural, pero se convierte en antisemitismo dirigido contra los judíos en cuanto se identifica a estos con las tendencias de pérdida de comunidad natural. Podemos nombrar algunos ejemplos de las diferentes formas de antisemitismo. En el nacionalsocialismo, los judíos eran descritos como desarraigados. Más de la mitad de la población europea, 65% de los españoles, afirma que los judíos son más leales a Israel que a su propio país. En 2014 lo decían. Tercero, Hamas defiende abiertamente una ideología antimoderna, por ejemplo, frente a las mujeres, e identifica las tendencias modernas abiertamente con el sionismo. Y cuarto, muchos comentaristas políticos afirman la incapacidad de los judíos para formar su propio Estado. Es decir, se niega que el nacionalismo judío pudiera ser un nacionalismo como cualquier otro. Así podemos ver en los múltiples antisemitismos la estructura común de negar a los judíos la capacidad de crear una comunidad propia o de vivir en comunidad con los no judíos. Segunda semántica, poder y conspiración. En todas las formas del antisemitismo se supone algún tipo de conspiración vinculado con un enorme poder de los judíos. Un ejemplo son los ya mencionados, la falsificación de los sabios de Sion o la creencia en la veracidad de los sabios de Sion. También podríamos nombrar la creencia de que los judíos estuvieran detrás de la Revolución Francesa, del bolchevismo y de las guerras mundiales, tal como afirma Hamas. Las formas más comunes en Europa son, por ejemplo, suponer un poder judío que se despliega mundialmente en secreto mediante los medios de comunicación o Hollywood, ¿no? Hemos oído que los judíos están detrás de Hollywood o de la política exterior de Estados Unidos, detrás de las bolsas y bancos. Tercera semántica, la tergiversación agresor-víctima. La suposición de un poder enorme de los judíos o de Israel o de los sionistas forma parte de una tercera semántica, la tergiversación de agresor a víctima. Nunca el antisemita se considera a sí mismo agresor, más bien afirma la necesidad de defensa contra un poder imaginado como enorme. Para los nacionalsocialistas, el exterminio de los judíos se convirtió en cuestión de supervivencia nacional. Los judíos eran percibidos como parásitos o como cáncer en el cuerpo nacional. Los judíos eran, en relación con el antisemitismo antisionista, esta tergiversación de la realidad se presenta, por ejemplo, en la ignorancia de algunas organizaciones, de que algunas organizaciones pro-palestinos aspiran abiertamente a la destrucción de Israel. El antisemitismo antisionista suele callarse ante el ninguneo
de derechos individuales, de libertad y derechos humanos por parte, por ejemplo, de Hamas, ¿no? En vez de ello, el antisionismo se imagina a Israel como Estado racista que planifica y lleva a cabo un genocidio contra la población palestina. Según esta ideología, la lucha contra Israel o el sionismo se convierte en defensa de un pueblo oprimido, los palestinos, contra un agresor casi omnipotente. El antisemitismo secundario conoce esta reversión, por ejemplo, en la afirmación que los judíos exprimen a Alemania mediante la instrumentalización del Holocausto. Es decir, se presenta a los alemanes como víctimas del afán vengativo de los judíos. Esto era la reversión de agresor y víctima. Y la última figura, la figura del tercero, quizá es la semántica que más diferencia el antisemitismo de otras formas de discriminación como el racismo. Es que a toda ideología antisemita subyace una diferenciación binaria entre nosotros y los otros, independientemente si el propio grupo está pensado en términos nacionales, raciales o religiosos. Existe otra serie de grupos de otros que implícitamente se reconocen. Así, por ejemplo, implícitamente, el nacionalismo español reconoce la existencia de otras naciones, como la francesa, o la identidad cristiana se opone implícitamente a la identidad musulmana. Reconoce que esto existe. Y quien crea en la existencia de la raza germana reconoce implícitamente la existencia de otras razas, como por ejemplo la eslava. A esta diferenciación binaria se opone la mera existencia del judío. El judío es la figura del tercero que se opone a la ordenación del mundo. El judío o la figura del judío cruza las fronteras categoriales y presenta una tercera opción. Si triunfara el tercero, la diferenciación binaria que constituye el propio grupo y el orden del mundo sería obsoleto. Una amenaza más fundamental no es imaginable. Por ello, para el nacionalsocialismo, la cuestión judía no solo fue un problema alemán, sino un problema para todos los pueblos. Y es también por ello que Hamas no lucha solo contra Israel, sino, según propias declaraciones, contra el sionismo mundial. Los judíos se convierten así no solo y por su supuesto poder global, sino por su mera existencia, que pone en duda en el orden mundial, en enemigo del mundo. Otra vez una cifra, esta vez de Eurostat, que preguntaba, y 60% de los europeos encuestados ven en Israel, un estado con poco más habitantes que Cataluña, la principal amenaza para la paz mundial. Conclusión. Esta semántica común subyace entre las diferentes formas de antisemitismo. Es esta semántica que explica, por un lado, las alianzas tan extrañas entre ideologías diversas cuando se trata de la cuestión judía o de Israel. Por otro lado, se ha podido mostrar también que esta semántica subyacente es capaz de conectar con diferentes ideologías básicas, sean de izquierda, de centro o derechas, sean tradicionales o modernas. Como último ejemplo de estas extrañas alianzas, podemos nombrar, todos lo hemos vivido y seguido muy cerca, la última guerra entre Israel y Hamas. Hubo múltiples manifestaciones también aquí en España contra la política de Israel. Y prácticamente, corrígenme si me equivoco, pero la verdad diría que no hubo, porque yo no he encontrado ninguna crítica a Hamas. Pero toda persona mínimamente informada debe saber que Hamas representa lo contrario de los valores de la izquierda. Hamas es homófobo y sexista. Hamas combate, tortura y persigue a sus opositores.
Hamas es autoritaria, teócrata y jihadista. Hamas quiere acabar con la existencia de Israel por ser el Estado de los judíos. Hamas quiere matar a los judíos por el mero hecho de serlo. Hamas es tan claramente antisemita que debemos decir que Hamas no debería ser un socio válido en la lucha por la emancipación. No debería ser un interlocutor válido para un diálogo crítico y no obstante solidario. Hamas debería ser el enemigo de cualquier proyecto de la izquierda. No obstante, no era el enemigo de la izquierda. Y aunque sería exagerado decir que era el amigo de la izquierda, sí que Hamas y la izquierda antisionista eran aliados. Querían lo mismo, acabar con el Estado de Israel como un Estado donde los judíos tienen la capacidad de defenderse. Podríamos hacer una gran cantidad de otros ejemplos donde se dibujan las fronteras entre las diferentes formas de antisemitismo. Aquí tenemos uno, el anticatalanismo, vinculado con el antisemitismo en el país valenciano, ¿no? Ahí no sabemos si se refiere a judíos como raza o religión. Hay muchos otros ejemplos donde se dibujan las fronteras. Hemos visto que las semánticas básicas del antisemitismo son capaces de transportar al antisemitismo por encima de fronteras ideológicas. El antisemitismo es capaz de adaptarse a las nuevas situaciones históricas, sociales o políticas. Además, tal como el paranoico no percibe su propia paranoia, el antisemita actual no cree que lo es. Es esta capacidad de adaptación, junto con la negación del propio antisemitismo, lo que convierte a esto en tan persistente y peligroso. Como única luz al final del túnel, quizá podemos mencionar la afirmación del principio. En el espacio democrático, el antisemitismo abierto ya no es una opción. Trabajemos para que las formas más sutiles de antisemitismo tampoco lo sean. Muchas gracias. Bueno, doncs, ara per començar el torn de preguntes, jo simplement voldria demanar-li a Ben Orzog que faci un comentari. He agafat una notícia avui d'un diari i justament com és especialista en anàlisi del discurs, fixeu-vos el titular, en aquest cas publicat al diari El País, sobre la noticia del atentado terrorista de ayer en Jerusalén, y fijaros si solo leyéramos el titular. 2 nuevos atropellos disparan la tensión en Palestina. O sea, si solo leyéramos el titular, parece que el problema ha sucedido en Palestina, no en Israel. 2 nuevos atropellos, no ha habido ningún asesinato, no ha habido, o sea, solo el titular. Si leéis la noticia entera, en ningún momento saldrá la palabra que un palestino ha matado a alguien, ni una sola vez se menciona esto, se utilizan otros verbos, arrollar, atropellar, etc. Cuando se define a la persona que realizó, digamos, el intento de asesinato, bueno, el asesinato en Jerusalén, se le define como electricista de 47 años del campo de refugiados. En cambio, cuando se refiere al rabino que que sufrió el intento de asesinato la semana pasada, se le define como rabino radical. Entonces, lo que ayer decíamos de que nosotros no podemos pedir a un periodista que utilice tal o cual criterio, pero sí que sea coherente. Es decir, si al rabino se le define como rabino radical, ¿cómo hay que definir al electricista? ¿Como electricista homicida, electricista radical? Lo que no vale es adjetivar negativamente a uno y dejar de adjetivar al otro. Es decir,
o adjetivan o no adjetivan, pero que utilicen el mismo criterio en el momento de llevar a cabo el análisis, ¿no? Entonces, bueno, es que desde el primer, digamos, titular, la explanada de las mezquitas y monte del templo, por enésima vez, solo se le define desde un enfoque, es decir, explanada de las mezquitas, nunca, digamos, se da la otra visión o cuando es también un lugar importante, digamos, para una de las partes. Y podríamos continuar leyendo, no sé, otro diario que en este caso ha sido un poco más equilibrado, pero aún así, en este caso es el diario La Vanguardia, diu, un palestí mata un guàrdia israelià en llançar-se amb cotxe contra la gent. Almenys aquí s'apropa més de la realitat, però hi ha una cosa molt subtil, no?, que disminueix el verb matar quan es refereix a un guàrdia israelià. Amb la qual cosa, encara que sigui des de la subtilesa, un pensa, bueno, no és un ciutadà, no és una persona de peu, és un guàrdia. Per tant, alguna cosa... O sigui, són aquests missatges subtils, al meu entendre, més enllà d'aquestes 5 més una formes que ara has analitzat, bé, no? O sigui, és això el que realment està reforçant avui el prejudici, no en persones extremes o extremistes o fanàtiques, sinó en el cos central de la societat civil catalana i espanyola. I bueno, volia que com a especialista en anàlisi del discurs fessis un comentari de notícies que avui mateix podem treure llegir en el diari, ¿no? Vale. Gracias por esta pregunta. Sí, creo que esto es totalmente cierto lo que dices, ¿no? Estas estructuras de cómo construimos una noticia. En la guerra de este verano podíamos ver la impersonalidad de todos los ataques contra Israel. Ahí caen sobre Israel, ¿no? Se lanzan, pero no se sabe quién, ni se nombraba quién está ahí detrás. Mientras los ataques de Israel siempre tenían nombre y apellido, ¿no? Lo mismo con las víctimas, ¿no? Las víctimas israelíes, ahí se ensancha que son ultraortodoxos, rabinos ultraortodoxos, como, entonces no es tan grave, ¿no? O los niños que fueran secuestrados antes del comienzo de la guerra, ¿no? Siempre se decía que eran colonos, ¿no? Como, vale, claro, si son colonos, es su culpa, ¿no? Un poco. La reversión de agresor-víctima, mientras las víctimas de las que se habla, y sobre todo los que se ven en las fotos de Palestina, casi siempre son mujeres y niños. Hay claramente un desbalance ahí en las imágenes, ¿no? También las palabras que se utilizaban en esta guerra de genocidio, holocausto o el gueto, ¿no? Y yo hago con mis alumnos un ejercicio muy sencillo para que no creen que yo les quiero indoctrinar ideológicamente. Cogemos un artículo de periódico y miramos simplemente qué fuentes utiliza el autor. ¿Utiliza diferentes fuentes o solo una fuente? ¿Cómo denomina a las personas, a los actores sociales? ¿Qué adjetivos utiliza? Un poco lo que tú has hecho, ¿no? Subrayamos en el texto y ahí ya se ve normalmente una estructura bastante clara, sesgado. Y tan claro que realmente tendría que chocar contra cualquier ética de los periodistas, que en cualquier clase de periodismo se aprende buscar siempre también el otro lado, ¿no? Si haces un artículo sobre el PP, pregunta también al PSOE, ¿no? Un poco contrarrestar. Cuando yo una vez me quejé a un periódico sobre una noticia que solo cogía fuentes de Palestina y le digo, oye, pero Israel no tiene opinión al respecto. La respuesta fue, ya lo sabemos, ellos son los culpables. Entonces no nos interesa al menos fingir que equilibramos, ni siquiera esto, ¿no? Directamente con el uso de unos fuentes concretos. Y yo creo que esto sí que repetir, ¿no? Repetir que es genocidio, repetir que Israel mata a niños y mujeres y niños. Tantas veces escucharlo, nos acabamos de creer y nos acabamos
de creer, evidentemente los niños estaban muertos, pero nos acabamos de creer que la culpa es de Israel, ¿vale? La evidencia de las imágenes hace también que automáticamente nos empatizamos y solidarizamos con las víctimas y sus familiares. Y no pensamos, a ver, ¿quién tiene la culpa ahí detrás? Si alguien lanza cohetes desde una escuela, desde un hospital, ¿de verdad es el que se defiende contra esto el agresor? O al menos preguntar, ¿no? Y esto no se hace en la prensa actual. ¿Més preguntes? Aquí n'hi ha una, aquí davant. Sí. Bueno, creo que Beno, lo has mencionado previamente, pero me gustaría si podemos aclarar un poco dónde está la línea que define qué es antisemitismo y qué no es antisemitismo, cuando alguien puede expresar alguna opinión contraria a alguna de las políticas del Estado de Israel. Es decir, veo que con cierta facilidad esa raya se vuelve un tanto difusa si alguien, por ejemplo, que puede ser absolutamente pro-judío, pro-semita, pro-Israel, emite cualquier posición en contra, por ejemplo, de la política de los asentamientos o de determinadas políticas hacia los palestinos en Jerusalén, etcétera, etcétera. Y en mi experiencia no entiendo cómo cuando una persona que probablemente no es judío expresa una opinión que es exactamente la misma que expresan muchos ciudadanos del Estado de Israel, se le tira automáticamente como antisemita. Entonces, ¿dónde está la barrera exactamente? Y cómo de claro tenemos todo el mundo, incluido los judíos, ¿dónde está esa barrera para que no se tilde de antisemita a quien genuinamente puede expresar una cierta disidencia respecto a algún aspecto concreto de la política del Estado de Israel? Yo creo que una línea clara y unívoca a veces es difícil de trazar, pero yo creo que con este test de 3D podemos diferenciar bastante bien la crítica legítima, aunque no la compartimos quizá, o creemos que es injusta, con una crítica antisemita. Y es la demonización, la deslegitimación y la doble moral. Por ejemplo, la deslegitimación. Detrás de muchas críticas en Europa al Estado de Israel y a su política, se le niega el derecho de ser Estado. Si tú ves las manifestaciones contra la guerra en Israel, ellos no niegan a Israel el derecho de existir. Creen que se debería llegar a otro acuerdo de convivencia, ¿vale? Pero no se niega el derecho a existir. O la doble moral, el tercer D, doble moral. Si nos trae sin cuidado lo que pasa en Sudán, en Siria, Kurdistán, pero en el momento en que en Israel pasa algo, todos los focos de la atención están por encima. Esto es una doble moral, pero evidentemente los estados de Israel, si que pasa algo en su estado, les afecta más que algo que pasa en Sudán. Es decir, que un ciudadano de Israel se implica más en las guerras en que está metido su estado que en los conflictos del Sudán. No es ninguna doble moral, mientras si los europeos lo hacemos, muchas veces caemos en esta doble moral. Y lo otro es la demonización, ¿no? Así, podemos decir, mira, yo creo que el conflicto así no llega a ninguna parte, son los medios equivocados, incluso criminales. Puedo criticarlo, pero demonizar es otra cosa, ¿no? Esto de los judíos sois bestias, ¿no? O es holocausto o genocidio lo que estáis haciendo. Eso es una demonización. Y para mí, en todos los casos que yo he observado, este 3D
demonización, deslegitimación y doble estándar me ha servido bastante. Yo simplemente voy a añadir, si me permites, Leno, sobre una cuestión que se ha dicho ahora. No es lo mismo una autocrítica que una crítica. Me explico. Un israelí puede decir lo mismo que un español en su crítica a una política del gobierno de Israel, pero no es lo mismo una autocrítica hecha desde dentro para mejorar tu país en cómo se realizan o se implementan las políticas públicas que una crítica desde fuera. Y valga un ejemplo lejano que nos puede servir por qué cuando es crítica puede generar antisemitismo y cuando es autocrítica puede no generarla. Cuando los profetas en la Biblia critican al propio pueblo judío, eso es una autocrítica, digamos, para mejorar la conducta cívica, digamos, o ética del pueblo judío. Cuando una parte de los cristianos durante 2000 años utilizan a los profetas bíblicos para denostar al pueblo judío y utilizan las mismas, digamos, a los mismos profetas judíos, pero para denostar al pueblo judío, aunque estén haciendo aparentemente lo mismo, no es lo mismo una crítica desde fuera con digamos, algo subliminal o subyacente que es rechazar a toda una comunidad que hacerlo desde el propio pueblo judío. Entonces, cuidado porque a veces se puede decir lo mismo, pero lo mismo puede generar simplemente una crítica o puede para mejorar o puede lo mismo generar, digamos, un rechazo social. Por lo tanto, no es en sí mismo lo que se dice, sino a veces quién lo dice y cómo lo dice. Para no dar una respuesta fácil, para que se vea que esto es un tema bastante complejo y por eso se requiere un seminario, digamos. Bueno. Otra pregunta, otra intervención. Aprovechando que por un momento no estoy traduciendo, y quería saber si usted, bueno, me imagino que ha leído el pequeño librito de Sartre que se llama Reflexión sobre la cuestión juive, reflexiones sobre la cuestión judía, y allí pues el punto de partida de él es que el antisemitismo parte de la irracionalidad. Luego lo define más. Quería saber si de alguna manera se puede incardinar dentro de la estructura que usted ha señalado. Sí, y esto es el punto donde realmente nos tenemos que desesperar, ¿no? La irracionalidad, porque contra la racionalidad podemos sacar argumentos. Y discutimos y vamos a ver quién tiene razón y quién no. Y esto es justamente la diferenciación entre crítica y resentimiento, ¿no? El resentimiento es profundo, es irracional. Ahí no llegamos. Ayer el conferenciante Alfredo hablaba de la primavera, de gente que aún se pueden influenciar, que se pueden argumentar, y del otoño, de gente que ya está, digamos, perdido. Yo creo que también es cierto, ¿no? Yo creo que también en algunas posiciones, algunas personas ideológicamente sólidos, antisemitas ideológicamente sólidos, el argumento racional no sirve. Pero mi experiencia, que muchas veces en listas del correo del departamento o del sindicato o de grupos de amigos, cuando alguien escribe algún panfleto contra el genocidio de los israelíes en Palestina, y respondo y digo, oye, escucha, aquí tengo argumentos en contra. Al menos notan que lo que dicen, lo que hacen, no se queda sin contestación. Y desde que lo hago, ya no recibo estos emails. La gente ya saben, no es la única posición que vale. Ayer también se ha comparado un poco con la homofobia. Hoy en día sabemos que no podemos hacer en público un chiste homófobo, porque hay gente que nos van a contestar.
Eso no significa que toda la gente sean menos homófobos, pero al menos ya no se puede transportar así de fácilmente estos resentimientos. Y por eso creo que aunque hay personas que no podemos cambiar, sí que podemos contestar para ganar este espacio público. Otra pregunta. Hola, buenos días. He visto que ha mencionado antes en una de las diapositivas a Norman Finkelstein y mi pregunta era sobre él. Es un hombre que tiene mucha presencia en los medios, en Estados Unidos sobre todo, y creo que llama bastante la atención porque precisamente él es judío y critica muchísimo, muchísimo a Israel, a judíos, como hemos visto en la portada de su libro, La industria del Holocausto. Y bueno, quería aprovechar la ocasión para preguntar desde fuera del mundo académico a alguien del mundo académico y sobre el tema, si usted está en desacuerdo con los postulados de Finkelstein en general, teniendo en cuenta que es un caso único, o si cree que académicamente es inaceptable, si científicamente es descartable totalmente, y si es antisemita incluso, como se le ha acusado. Vale. Realmente quiero responder primero a una cosa que tú has mencionado, es el crítico judío, que siempre se utiliza la figura del judío. Yo también tengo un judío que avala lo que estoy diciendo, ¿no? Un poco como, mira, yo no puedo ser antisemita si tengo un autor, un amigo judío que piensa lo mismo. Eso también son estas extrañas alianzas que podemos ver que la izquierda cita a judíos ultraortodoxos en su crítica a Israel, ¿no? Estas extrañas alianzas. Entonces, eso también es una de las típicas formulaciones retóricas que utilizan el judío como testigo. Pero respecto al contenido del libro, evidentemente yo no estoy de acuerdo con el libro, pero sobre todo también la metodología del libro. Imaginaos que miramos por todos los lados donde en la política, en Hollywood, en el gobierno de Estados Unidos están zurdos. Y mirar y me dice, ay, mira, qué extraño, tantos zurdos ahí, y el que escribía esta ley también era zurdo, y podemos crear toda una red de conspiración de estas personas, ¿no? Es decir, el hecho de que existen, ayer también lo decía Javier, la exposición aquí de tantas personas judías también en Hollywood o en las empresas, hace pensar a los ya antisemitas que los judíos sí que es verdad, mira, ahí están detrás de Hollywood, están detrás de las empresas en Facebook y WhatsApp y todos estos, hay judíos. Es decir, eso es una estructura que justifica lo que ya sabes de antemano. Es decir, si ya de antemano eres antisemita, vas a ver esta exposición y vas a decir, mira, tenía razón. ¿Vale? Y lo mismo creo también en la argumentación de Finkelstein, ¿no? Si tienes ya de antemano esta predisposición de crear que el judío es vengativo, avaricioso, que busca cualquier intento para hacer negocio con la memoria, si ya tienes esa predisposición, el libro te va a encantar. Pero un libro científico creo que tiene que estar escrito sin estos prejuicios, o al menos controlando los propios prejuicios y no buscando confirmar lo que ya sé. ¿Vale? Siempre, como me has preguntado como científico, siempre trabajamos con la hipótesis nula. Es decir, ¿qué sería si yo lo que creo yo de antemano no sería verdad? Y Finkelstein no lo hace. Él argumenta en todo su libro como que lo que él ya sabe de antemano fuera verdad. Entonces va a encontrar lo que ya sabe. Una altra pregunta? Hi ha algú que tingui algun dubte? Sí, hola, bon dia. Jo
em pregunto, l'antisionisme antisemita, si té alguna relació, bueno, no si té alguna relació, és a dir, en els anys 60-70, aquí a Catalunya, l'esquerra democràtica viatjava a Israel, anava als quibuts. I aquest discurs, aquesta doble moral que a hores d'ara tenim a Catalunya, per exemple, amb la progressia, ha canviat radicalment. Jo no sé si vostè això ho ha analitzat i ens ho podria... Jo és que no tinc els meus dubtes, tinc els dubtes raonats i fonamentats en què això no té cap tipus d'explicació. Aquest antisionisme antisemita que heu explicat. Gràcies. Moltes gràcies per la pregunta. Así directamente he de dir que no tengo una respuesta, pero sé que hay un libro que ya edité Jaume Renier sobre anticatalanismo y antisemitismo. Es un chicotet libre amb artículos de él sobre aquest tema en el que él analiza una miqueta cómo se ha convertido el antisemitismo oficial del Estado español, que imaginaba al jueu y al catalán como el contrario del Estado español, católico nacional, como que se ha convertido ahora en la retórica de la izquierda, de la Unión Soviética, a una retórica en contra del Estado de Israel, ¿no? Que abans es miraba a Israel como forma, ellos han arribat a la independencia, i ara això s'ha canviat des d'un discurs d'esquerra. Sols puc recomanar aquest llibre. Aquí davant, una darrera pregunta, perquè estem una mica fora de temps. Sí, amb l'última intervenció que hi ha hagut, jo he lligat una mica un pensament que fa temps que tinc i que volia preguntar. Quan parlem que dintre de l'antisemitisme, evidentment, una part molt important és com un ressentiment, dintre d'aquest ressentiment hi pot haver també un component que sigui l'enveja per pensar o percebre que hi ha hagut per part, doncs, en aquest cas, dels jueus i en el cas dels catalans, que comentava ara l'última intervenció, que han aconseguit coses que els altres no han aconseguit o que tenen una manera de fer que els permet de seguir avançant, etc. O sigui, si l'enveja pot formar part del ressentiment. Anem al metge, si no, després. la envidia. Perdón, si la envidia puede formar parte de este resentimiento, en el sentido de percibir unas capacidades en la otra parte que igual pensamos que no las tenemos. Ahí una altra vegada crec que me pregunteu coses que no soc capaç de respondre, que és més psicològic, no? Ja, exacte. Els ressentiments, allò on no arriba la raó, jo com a sociòleg tinc grans problemes d'arribar, no? Això has de preguntar realment a un psicoanalista, però el problema és que l'antisemita no se percep a si mateix com paranoic o com que té una necessitat de psicoanalitzar-se. Jo crec que des de la meva posició, que sí que enveja i aquesta idea, una altra vegada, del poder enorme dels jueus, no? Està ahí. Nosaltres també ho volem, però a nosaltres no ens ho donen i es tergiversa un poc el ressentiment en vez de contra nosaltres, que no som capaços, contra els altres, no? Jo crec que sí, que figures així que n'hi ha, però te dic que no soc especialista en aquest camp. Gràcies, i en tot cas el doctor Torrents per l'any que ve. Bueno, doncs moltes gràcies a tots i ara tot seguit tindrem la conferència, la ponència de Jessica Cohen. Moltes gràcies, ben us veu.